Hola, aquí estoy como siempre, con mucho gusto para saludarlos. Espero que todos estén bien. Tengo este precioso tutorial para tejer esta bolsa, muy práctica, muy necesaria para tenerla, ya sea para guardar artículos en la casa, de decoración o una emergencia que tengamos para echar ropa, botellas de agua, en el cuarto de nuestros niños, en lo que usted prefiera. Está muy bonita y muy fácil de tejerla. Aquí la empezamos. Para hacer esta bolsa voy a usar este material, es trapillo, es tela de camiseta. Lo voy a tejer con el gancho 9 milímetros. Aquí le voy a dar la medida, tomando desde el centro, la tengo doblada, más o menos son 14 pulgadas y media, que son 37 centímetros, desde el centro hasta la última vuelta. Estoy contando la vuelta 20. Debería de tejerla con 14 pulgadas, que son 35 centímetros y medio, y después se le hace la última vuelta a la 20. Y la agarradera o la asa, como usted la conozca, aquí solamente son 5 pulgadas y media, la mitad, que son 14 centímetros. Empiezo haciendo esta forma para tener el centro ajustable y tomo el primer lacito para tejer la primera cadena y 7 medios puntos en el lazo. Aquí tengo uno. Voy a continuar. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 es este último. Antes de cerrarlo voy a ajustar la punta para cerrar el centro. Para cerrar este último medio punto, este lacito es la primera cadena que tejimos y este es el primer medio punto. En este lacito de la cadena voy a cerrar el último medio punto. Ahí está. Y ahí tenemos la vuelta terminada. Voy a continuar la siguiente vuelta con una cadena y un medio punto en el siguiente medio punto, que es el primer medio punto, 2 cadenas. En el mismo espacio se teje el medio punto. Un siguiente medio punto. Esta es la primera esquina, las 2 cadenas. En el siguiente hacemos la segunda esquina con 2 cadenas y el medio punto en el mismo espacio. Un medio punto y en el siguiente 2 medios puntos con 2 cadenas de separación en el mismo espacio. Ahí está la tercera esquina. Ahí se está formando el cuadro de la base, el medio punto. En el siguiente punto se forma la esquina. Ahí está.
medio punto. Este es el último medio punto. Antes de cerrarlo, aquí tenemos la cadenita. Este lacito es la cadena del inicio de la segunda vuelta. Aquí la tomamos el lacito, un solo lazo, y deslizamos para cerrar el último medio punto. Y ahí queda la segunda vuelta. La tercera vuelta, una cadena. Y aquí en el siguiente punto se teje medio punto. En la cadena se va a tejer 2 medios puntos separados de 2 cadenas. Aquí va a estar medio punto en el mismo espacio de cadena. Y voy a continuar. Este es el primer medio punto. Es 1, 2 y 3. Hacemos la esquina. En el mismo espacio, el medio punto. Y este es el primer medio punto. Es 1, 2 y 3. Ahí está un lado. Este es el primer lado completo y aquí estamos. Después de los 2 medios puntos de la esquina se tejen 3 y en la cadena se teje la esquina. El medio punto y tejemos los 3. Ahí están los 3. Y hago el último. Y hago la última esquina. El último medio punto de la esquina. Termino la vuelta 3. Aquí tengo la última esquina y tengo 1, 2 y cerramos la vuelta. Esta es la primera cadena de la vuelta que estamos terminando. La deslizo y ahí está la vuelta 3 terminada. Aquí se va a empezar la vuelta 4. Igual vamos a ir empezando con una cadena y tejiendo los mismos puntos que se tejieron en la vuelta anterior, terminando hasta el espacio de cadena. Y donde tenemos el espacio de cadena se tejen los 2 medios puntos con 2 cadenas de separación. Ahí tengo los 2 medios puntos y sigo en cada lado. Este es el primer medio punto. Tengo 2, 3 puntos, 4, 5 y 6. El anterior fueron 3 y en esta son 5. Este es el punto que se va aumentando en cada esquina un punto. Y seguimos en la siguiente esquina
Y así vamos a seguir en cada vuelta con 2 puntos en cada espacio de 2 cadenas. Vamos a continuar hasta que tengamos el cuadro a la medida que necesitemos o que nos guste. Aquí tejí 8 vueltas y les voy a dar la medida. Esta es la base de la parte de abajo. Aquí tengo 9 pulgadas y media, que son 24 centímetros. Es lo ancho. Usted lo puede hacer con más vueltas si su material es más delgado o la medida que guste. Son las vueltas que va a tejer. Aquí estoy marcando la mitad de cada lado. Me baso en la segunda vuelta. Tenemos 1, 2, 3 y a la mitad está el punto. Lo sigo hasta la última vuelta y lo marco. Así en cada lado. Y aquí también, donde se termina la vuelta, es la mitad. Esta es la línea y aquí lo marco. Y empiezo la parte de arriba de la bolsa con una cadena y los 2 puntos se van a tejer en un solo punto para hacer la primera disminución, y los siguientes puntos, este es 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento en la cadena. Dos cadenas, el medio punto igual en cada esquina y sigo aquí tejiendo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos para hacer la disminución. Empiezo 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí hago una disminución, es 1, 2 y un solo punto. Ahí está la disminución. Aquí estamos en el centro. De un lado se teje el medio punto y se hace la disminución. Así como empezamos, esta es la segunda disminución. Aquí la empezamos en la segunda disminución, la vuelta. Y aquí ya tenemos las 2 disminuciones, 1, 2 y el medio punto a la mitad. Así lo vamos a seguir tejiendo. Aquí tejo los 5 medios puntos y en el espacio de cadena el aumento en cada lado con las 2 cadenas. Y esto en cada lado también, la disminución a la mitad para terminar la vuelta 9. Esta es la última esquina de la vuelta 9. Aquí tengo, es 1, 2, 3, 4, 5 medios puntos. Aquí tenemos el centro. Aquí tenemos la primera disminución. Y en este siguiente hacemos la disminución. El inicio de cada vuelta va a quedar en medio de las 2 disminuciones. Aquí está el medio punto del centro. Este lo voy a cerrar aquí en la cadenita donde empezamos la vuelta. Este es el primer punto y esta es la cadena.
y lo voy a cerrar para hacer el medio punto del centro. Ahí está terminada la vuelta 9. Empiezo la vuelta 10 con la cadena de inicio y aquí tenemos que tejer la disminución y sigo con los mismos puntos que tenemos. Aquí son 2, 3, 4 y 5. Y hacemos el aumento de la esquina. Vamos a tener los mismos puntos en todas las vueltas. Aquí lo giro un poco el tejido para poder seguir el siguiente lado para tejer los 5 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y enseguida hacemos la disminución. Es 1, 2 y se hace la disminución. Aquí le voy a dar más. Aquí está el centro, el medio punto que va a la mitad y el siguiente punto de disminución. Ahí lo tenemos. Así vamos a seguir. Aquí tejo los 5. Es 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Y tejemos igual en cada lado la disminución, que son 2 puntos, el medio punto del centro, y así vamos a estar tejiendo quizás 10 o 13 vueltas según lo alto que queramos la bolsa. Tengo 19 vueltas en total. Aquí le muestro los lados, la parte donde se va disminuyendo en cada vuelta. Aquí está la parte de abajo, el fondo de la bolsa. Usted va a tejer las vueltas que guste para darle lo alto. Aquí voy a medir, son 19 vueltas en total. Estoy contando desde el centro de la parte de abajo las vueltas. Y aquí en esta forma voy a medir la altura de esta parte. Son 25 centímetros, que son 9 3/4 de pulgada. Más o menos, ahí está. Aquí está la última vuelta 19 que les mencioné. Aquí está el último punto. Voy a dar la última vuelta para hacerle las agarraderas a la bolsa. Dejo igual como las vueltas anteriores la cadena, la disminución. Aquí está la primera disminución de la vuelta y sigo con los 5 medios puntos. Aquí tengo los 5 en el espacio de la cadena. El medio punto y se tejen aquí. Voy a empezar con 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenas. Voy a calcular más o menos. Le voy a colocar 2 más. Usted le va a tejer lo que necesite de largo. Aquí en la siguiente espacio de 2 cadenas vamos a pasar este y seguimos el medio punto. Ahí está. Y aquí vamos a tejer la vuelta hasta este punto de cadena, porque ya está una agarradera. Aquí está la cadena. Tejemos esta, los mismos puntos que estamos tejiendo, y vamos a hacer la disminución igual. Se tiene que colocar el gancho en la misma posición del hilo. Aquí hago la disminución. El medio punto. La disminución en el siguiente. Después del punto. Aquí las manos se tienen que mover más que el tejido. Este es el último. Aquí llego al espacio de 2 cadenas, el medio punto y 22 cadenas. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Aquí tenemos que estar seguros de que esté la cadena en el mismo lado. Paso el espacio y este es el último espacio de 2 cadenas y tejo el medio punto. Ahí están los 2. Este es el espacio que dejamos sin tejer, este es el que tejimos y este es el que dejamos sin tejer. Aquí voy a terminar la vuelta. Aquí tengo marcada el punto para saber qué es donde empieza y termina cada vuelta, porque si se confunde uno en cada terminación de la vuelta. Este es el primer medio punto de los 5 que vamos a tejer. Aquí son 2, 3, 4 y 5. Aquí hacemos la disminución. La última de la vuelta 20.
el medio punto para cerrarlo en la cadena, la primera cadena que tejimos para empezar la vuelta, y ahí está terminada la vuelta 20. Aquí se cortó el hilo, aquí donde terminamos la vuelta 20. En este último punto hay que asegurar por este espacio, voy a poner la punta y la aseguro. Así nos debe de quedar. Este lado se tejió la última vuelta y este lado se tejió la última vuelta. Aquí la empezamos, la vuelta 20, hicimos la cadena, tejimos aquí la cadena y terminamos en este lado. Este no se ha tejido la última vuelta, la vamos a empezar en la parte que dejamos de tejer. En el medio punto, en medio de los dos puntos de disminución, en este espacio voy a dejar un poquito menos de hilo, ahí está, tejo la cadena y enseguida la disminución, los mismos puntos vamos a seguir para llegar a la cadena. Aquí voy siguiendo. Aquí llegamos a la cadena de 2. Se hace el medio punto. Ahí está el medio punto en la cadena. Y aquí tenemos la cadena. Voy a darle vuelta. En esta forma es. En este punto, esta es la última cadena. Aquí voy a tejer el medio punto. Tomando un solo lacito de las cadenas, vamos a tejer el medio punto. El medio punto. Aquí vamos a tejer en las 22 cadenas el medio punto. Aquí están las 22 cadenas con el medio punto. En el espacio de 2 cadenas, el medio punto. Y seguimos para terminar donde empezamos esta última vuelta. Y así los lados van a tener las mismas cantidad de vueltas. La vuelta 20 para este lado. Aquí hacemos la disminución. Okay. Y aquí el medio punto. Este es el último medio punto. En el espacio de cadena cierro el medio punto. Volvemos a cortar. Este también igual. Lo vamos a pasar por la parte de atrás de la cadena para asegurar la punta. Ahí está. La tiene uno que acomodar muy bien para que no se vea este lacito que tenemos aquí. Así se debe de ver. Ahora este ya lo hicimos. Vamos a hacer el lado contrario aquí. Aquí no la tenemos, la vuelta. Vamos a empezarla igual en el medio punto que es este.
la cadena, la disminución, ya saben cómo hacerlo, así como se hizo el lado contrario, así vamos a terminar en este mismo espacio donde tenemos la primera cadena, hacemos el medio punto y ya cortamos el hilo. Aquí se terminó el lado contrario. Aquí tenemos los medios puntos y aquí es donde anudé la punta del material y ya está terminada las 20 vueltas en todos los lados. Aquí le muestro en forma completa. Estas son las esquinas. Este es el centro. Ahí la tiene. Hace muy bonita forma y está muy firme. Aquí tienen la parte de abajo. Tiene suficiente espacio para utilizarla en diferentes cosas que usted quiera llevar o guardar. Aquí está terminada. Espero que le haya gustado. Si es así, comparta el video. Se puede suscribir y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias. Un abrazo para todos y cuídense mucho.